Hola, mi nombre es Brian Galdames Villalobos, bienvenidos a un programa nuevo en el cual vamos a hablar de un tema bastante interesante, bastante actual, en el cual pues, vamos a tocar diversas aristas por las cuales vamos a irnos introduciendo. Y para no deambular mucho en esta introducción, vamos a hablar hoy sobre la sociedad de la información. Vamos a ver los elementos que la componen, de dónde surge el término, por qué se utiliza, cuál es la importancia de utilizar el término, qué definiciones existen acerca de usar esta frase, sociedad de la información, que de verdad causa como ciertos pensamientos pues nuevos. Por lo tanto, el día de hoy, en esta cápsula en específico, en los próximos 10 minutos vamos a estar platicando un poquito acerca de este tema. Y ya sin más preámbulo, vamos a iniciar con los antecedentes. ¿De dónde surge el término? Pues vaya, este término se acuña en la década de los 60 y precisamente es porque empezamos a tener un exceso de información. Hay tanta información que nosotros estamos rodeados, ¿no? Y por lo tanto las tecnologías de la información, las TICs y de la comunicación se van desarrollando de igual manera para poder contener tal información. ¿A qué me refiero con información? A muchas cosas, la información abarca muchísimas cosas que todavía se sigue haciendo y que bueno, ahora vivimos una época de sobreinformación, pero en aquel entonces si había un exceso de información y ahora hay un sobreexceso de información aún más, por eso se empieza a usar el término. Pero ¿a qué voy con esto? Que por ejemplo los libros comenzaban a pasarse a digital, que por ejemplo empezaban a haber más páginas web, que había más artículos de opinión, de todas las personas podían introducir lo que opinaban en sus blogs, por ejemplo. Entonces empezamos a tener más información, hay más contenido y por lo tanto las tecnologías de la información y la comunicación comienzan a tener un avance y un desarrollo dentro de la sociedad. Empezamos a tener ya una cierta importancia en un principio, en los 60, de la información y que en la actualidad es un boom muy grande. Bueno, dado esto, el origen, que es bastante corto la verdad, pero que aún se extiende a la actualidad, vamos a hablar un poquito de los elementos que la componen. El primer elemento es el elemento tecnológico. Aparte de esto, igual voy a ir dando unos ejemplos que nos van a ayudar a pues entenderlo. Pero ahora sí, el elemento tecnológico es el elemento en el cual la sociedad está completamente informada o se mantiene en una constante evolución de información cuando la tecnología se va desarrollando a la par. Al principio, es decir, en la introducción yo mencionaba que cuando se empieza a utilizar este término nos empezamos a dar cuenta que hay un desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. Pero por ejemplo, ¿qué sucede cuando no hay recepción de internet en un pueblo, por ejemplo? ¿La sociedad está realmente informada? Yo creo que no. Entonces, eso es un pequeño ejemplo que sucede en la actualidad en México. Hay comunidades a las cuales no llega el internet porque no hay antenas, serían más cuestiones como técnicas. Pero la tecnología no se va desarrollando a la par. Y por ejemplo, cuando tuve una visita a España, muchos lugares tenían acceso a internet gratuito. Las líneas telefónicas te regalaban internet cada 10 días por si te quedabas sin datos. Entonces, cada sociedad va a saber de qué manera se va desarrollando la tecnología por la inversión que introducen. Entonces, la tecnología va a tener que ir a la par de la información y como hay un exceso de información, estas tienen que poder contener todo. ¿Cómo se hace esto? Por ejemplo, los medios tradicionales se están mudando y están migrando a los medios digitales. La radio al podcast, la televisión a los videos, los periódicos a los blogs y bueno, más movimiento de los tradicionales a los digitales está siendo constante. Muchos medios que conocemos, muchos canales de televisión, muchas empresas de comunicación se están trasladando, incluso la publicidad. La publicidad la vemos en todo momento a través de nuestros dispositivos. Mientras estamos viendo un video de YouTube nos aparece un anuncio y luego vemos un video y todo eso es información y los medios tienen que estar capacitados para poder contener toda esta información. Ese es el primer punto, el elemento que contiene la sociedad de la información para ser una sociedad informada.
aquí nos preguntamos, ¿todas las sociedades se encuentran informadas? Sí, a cierto nivel. Por ejemplo, puede ser que un pueblo no requiera acceso a internet, porque recordemos que en el pasado no era tan necesario. Pero, por ejemplo, si tienen un megáfono en el cual informan acerca de varias cosas, como por ejemplo que venden pan en la tienda de una señora, están informando realmente, pero informando cosas locales, cosas del lugar. ¿Se sigue informando? Sí. Pero información globalizada, no. Y este término se enfoca más a lo globalizado, a lo que sucede alrededor del mundo. Yo estando aquí puedo leer una noticia que está sucediendo en Japón y bueno, tenemos otro elemento ahí, pero vamos a tocarlos poco a poco y bueno, esto es lo importante para que se pueda diferenciar y contrastar y poner en la mesa lo que es la sociedad de la información. El segundo elemento que tenemos que considerar es el elemento económico. La inversión, mencionaba en el elemento tecnológico, es fundamental dentro de la sociedad de la información, ya que la información y las TICs comienzan a ser súper importantes para el Estado, para la sociedad en la que nos encontramos y por lo tanto esta misma sociedad tiene que aportar para estos medios que informen y los mantengan informados. Es por eso que hay medios tradicionales todavía que se pagan por medio del Estado y hay leyes que lo regulan y aparte también medios propios, medios privados que también nos informan, además de que nosotros también podemos informar. Es ese motivo por el cual hay un sobreexceso de información, pero que gracias a eso mismo la sociedad se mantiene informada. Hay muchos canales, muchos puntos de opinión, muchos puntos de vista acerca de un suceso que nosotros tenemos que ser quienes decidamos qué consumir y de quién creer lo más fiel a la noticia y lo más objetivo, por supuesto. El elemento económico entonces va a ser el número de inversión que hagan acerca de para estos medios y que estos medios se vayan desarrollando a la par con el elemento tecnológico. Todos estos elementos están sumamente relacionados. Ahora vamos con un punto muy importante, el elemento de la ocupación. El elemento de la ocupación habla acerca de cuán importante se ha vuelto la información y las tecnologías de la información y la comunicación en nuestra vida diaria. Yo, por ejemplo, soy un publicista y trabajo con medios de comunicación. Por lo tanto, hablamos de que una sociedad está informada cuando ya hay una equidad del trabajo físico con el trabajo de las tecnologías de la información y la comunicación. Y sí la hay, pero nosotros creo que aún nos mantenemos por debajo y tenemos que seguir desarrollando más. Por ejemplo, los maestros, en la actualidad, esta sociedad informada aumentó con la pandemia. Ese es punto de vista propio. ¿Por qué? Porque nos tuvimos que adaptar a estas tecnologías. Los maestros, los administrativos, las empresas en general, las instituciones. ¿Para qué? Para mantener una salud. Y esto nos ayudó a mantener cierta distancia y por lo tanto es bastante fundamental el uso de la ocupación, el elemento de la ocupación. Nosotros como sociedad estamos realmente informados, bien o mal, eso depende de nosotros, porque nosotros tenemos el acceso, tenemos teléfonos inteligentes. ¿Estamos todos informados? No, pero una gran mayoría sí. Y a eso se refiere el elemento ocupacional. Ahora bien, vamos con algo que mencionaba, que yo por ejemplo puedo estar aquí y me puedo enterar de lo que está sucediendo en Japón, de lo que está sucediendo en Nuevo León, de lo que está sucediendo en Baja California, de lo que está sucediendo en Estados Unidos, de lo que está sucediendo en Argentina, desde este mismo momento. Lo que sucedió ayer, lo que va a suceder posiblemente mañana con el pronóstico del clima, porque otro elemento importante es el espacio-tiempo. El espacio-tiempo lo rompen estas tecnologías de la información y la comunicación. Yo me puedo enterar de algo que sucedió hace 10 años, porque hay muchas cosas archivadas. Recordemos que desde los años 60 ese término se comienza a utilizar porque hay un sobreexceso de información y esta información todavía se mantiene en la nube, la cual podemos nosotros consultar. Entonces el espacio-tiempo se rompe. Nosotros somos navegantes del tiempo y del espacio. Finalmente, un elemento bastante importante que yo considero no es tan importante porque ni siquiera se toma en consideración es la cultura. Se supone que los medios de comunicación deben de dar a conocer nuestra cultura, pero más bien siento que yo lo consideraría como un estereotipo porque en realidad no se apoya la cultura, se da a conocer, sí, pero normalmente con las matices que se consideran más resaltantes, lo que venda. Porque recordemos que otro factor importante es la economía y yo siento que la economía y la cultura no van. Porque
la economía busca capitalizar la cultura y la cultura no obtiene nada de ello, más bien obtiene denigración. Punto de vista personal. Ahora bien, una definición, ya para ir cerrando esta cápsula de 10 minutos, es por ejemplo de William J. Se las voy a leer. La sociedad de la información depende de la sociedad y la calidad de vida de esta. Los elementos dependen de la información y su explotación. Y sí, es verdad, si la sociedad comprende cómo explotar los medios de comunicación y cuán valiosa es la información, esta comienza a ser considerada más como una sociedad de la información. Ahora bien, características importantes en las que nos vamos a dar cuenta de que ya está integrada la información. La verdad es que es relativamente sencillo, pero bueno, el primer punto o característica muy importante es que multiplica todo lo demás. ¿Cómo? Publicitando, dándose a conocer, resguardando información, de muchas formas, pero multiplica, su efecto es multiplicador. ¿Por qué? Porque es globalizado. Y finalmente, el último punto es el desarrollo de un posible cuarto sector. Se habla de que los medios de comunicación sea una esfera dentro del sector de ventas. Pero ya ese es otro tema que tocaremos en una siguiente cápsula. Espero haya quedado todo claro. La verdad es que es un tema bastante interesante del cual podríamos hablar horas y horas y horas, pero el tiempo de nuestro programa se ha terminado. Envío un saludo hasta casa y nos vemos en la próxima cápsula. Hasta luego.